Buenos días chicos, espero que hayan logrado descansar bastante en estas 2 semanas de receso que tuvimos y nos corresponde entonces continuar con la modalidad de clases virtuales. Para la asignatura de física, el día de hoy vamos a tener como objetivo realizar la gestión del error de la actividad de verificación que tuvimos hace 2 semanas. Y vamos a realizar ejercicios de ondas y sonido, porque habíamos trabajado con ejercicios simplemente de onda. Ahora sí vamos a ir involucrándonos un poco más en lo que son las características de los ejercicios con respecto a las ondas sonoras. Bien, en esta parte les voy a dejar el link de la clase para que puedan ubicar el video en YouTube. Perfecto. Avanzamos entonces con lo que es la gestión del error. En la gestión del error tomé aquellos ejercicios donde hubo errores frecuentes o más comunes. Entonces acá lo que voy a ir señalando de qué forma se tenía que abordar el ejercicio para que usted en casa haga las correcciones necesarias o verifique si realmente cumplió con los pasos para el procedimiento de cada uno. En el ejercicio 4 es donde hubo mayor confusión debido al uso de las unidades, que es donde realmente presenta el curso mayor error. Simplemente es porque debemos estar como más atentos a lo que son las unidades de cada uno de los datos que vamos a extraer. El ejercicio 4 decía que en una fiesta los parlantes oscilaron 68.400 veces, es decir, la cantidad de veces que o las cantidades de ondas que trabajaba en ese parlante. Y eso sucedía en 3 horas. Y me preguntaban cuál era el periodo en segundos. Ya al tener como incógnita y me piden expresarlo en segundos, significa que el tiempo que me lo están dando en horas, yo debo hacer la conversión en segundos. Ya teniendo entonces la unidad o la unidad de medida en el sistema que me pide el ejercicio, yo fácilmente puedo hacer la aplicación de la fórmula de periodo que la habíamos trabajado en clase, donde decía que el periodo iba a ser igual al tiempo entre el número de ondas. Ya el tiempo vamos a utilizar aquel que se convertía en segundos y el número de ondas, el que me da el enunciado, que sería 68.400. Al hacer esa división ya teníamos entonces el periodo. Esa era una de las cosas que tenían que estar más atentos para poder cumplir con las condiciones o lo que me pedía la incógnita. Perfecto. El otro ejercicio, que también hubo dificultad, pero igual, repito, siempre basándose en tener un poquito más de cuidado a la hora de utilizar los datos y ver en qué unidad se encuentra. El 5 me decía que un diapasón vibraba con una frecuencia de 280 Hz. Ya automáticamente me diciendo que es una frecuencia. Y si no logro leer esa parte, al tener un dato expresado en Hz, automáticamente usted debe analizar que eso es una frecuencia. Y me piden cuántas vibraciones, es decir, el número de ondas que ocurría en 10 minutos. Si usted recuerda, en la teoría nosotros habíamos conversado que Hertz era igual a decir que tenía 1 partido segundos. Perfecto, es decir, que esto es la otra unidad de Hertz o la unidad en que se puede también expresar Hertz. Si nosotros decimos que Hertz es 1 entre segundos, significa que este tiempo que tenemos acá debería ser expresado o convertido, hacer el tren de conversión a segundos. ¿Para qué? Para que todo esté en el mismo sistema. Ya teniendo entonces las unidades en el mismo sistema, partimos a hacer los cálculos. Nosotros no tenemos una ecuación directa o una fórmula directa para calcular el número de vibraciones, sino que tenemos que hacer el despeje de las fórmulas que ya conocemos dependiendo de los datos que tengo. Entonces, teniendo la frecuencia y el tiempo, la fórmula que deberíamos ocupar es la siguiente, donde la frecuencia iba a ser igual al número de ondas entre el tiempo. Nuestra incógnita era el número de ondas, significa que tendría que hacer un despeje. Y haciendo el despeje correspondiente me iba a quedar que el número de ondas iba a ser igual a la frecuencia por el tiempo. Ya teniendo entonces la fórmula, lo que me tocaba era hacer la sustitución, donde la frecuencia era 280 por el tiempo, que iba a ser el valor de la conversión de los 10 minutos, ¿sí? De esa forma se abordaban estos dos ejercicios. ¿Qué otro ejercicio tuvimos
mayor dificultad o donde hubo errores comunes. En el ejercicio número 7, donde me indica que una ondas de agua en un plato poco profundo tiene 15 centímetros de longitud de onda. Es decir, que ya me están dando la longitud de onda, su unidad de centímetro, que es una unidad de distancia. Y me dice también que en un punto las ondas oscilan hacia arriba y hacia abajo a una razón de 7,2 oscilaciones. Ya me están dando el número de ondas, 7,2 por segundo. Es decir, que en un segundo, que sería el tiempo, se generan 7,2 ondas. Y mi incógnita era, o me piden calcular la rapidez de las ondas. Yo podía ocupar dos fórmulas. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo calcular la velocidad con la siguiente ecuación, donde dice que va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia, donde la longitud de onda ya la tenía porque me la da el enunciado, y la frecuencia fácilmente puedo calcularla porque tengo el número de ondas y tengo el tiempo. Entonces, al tener la frecuencia que se calculaba con estos dos datos que tenemos acá, podía entonces sustituir en esta fórmula. O podíamos sustituir también en la fórmula que dice que la velocidad va a ser igual, o la rapidez va a ser igual a la longitud de onda entre el periodo, donde la longitud de onda ya sabemos que es los 15 centímetros, y el periodo igualmente puedo ocupar los dos datos que utilizamos para la frecuencia, pero obviamente sustituida en la fórmula de periodo. Entonces, con cualquiera de estas dos fórmulas, el resultado iba a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿qué les voy a dejar por acá? Los resultados de la actividad completa de verificación. La pregunta número 1 y número 2 no la copié, es decir, no se las dejé porque era una pregunta teórica, pero allí no hubo mayor inconveniente, estuvimos súper chévere con eso. Entonces, les dejo para que verifiquen los datos con respecto a la actividad que ustedes me enviaron. Y voy a hacer aquí un paréntesis rapidito. En el ejercicio número 7 les dejé dos posibles resultados. Si usted esta longitud de onda la pasó de centímetros a metros, porque quiso trabajar en el sistema internacional, entonces el resultado es este que tenemos acá, 1,08 metros sobre segundo. Pero si no hizo la conversión de la longitud de onda y la mantuvo en centímetros, entonces el resultado es este que tenemos aquí abajo, que sería 108 centímetros sobre segundo. Bien, ya con esto finalizaríamos porque quise enfatizarme en los errores más comunes para que usted lo tuviera súper claro y no sucediera o no se repitan en los siguientes ejercicios. Perfecto, avanzamos entonces. Continuamos con los ejercicios de onda, pero esta vez enfocándonos en una complejidad mayor, y vamos a ir avanzando también en los ejercicios de ondas y sonido. El ejercicio dice, o tiene el siguiente enunciado, dice: un grupo de nadadores está descansando tomando el sol sobre una balsa. Ellos estiman que 5 metros es la distancia entre la cresta y el valle de las ondas superficiales en el agua. Encuentran también que 12,5 crestas pasan por la balsa en 20 segundos. ¿Con qué rapidez se está moviendo la ola? Esa es la incógnita. Vamos a ir haciendo una representación gráfica. Decimos que tenemos unas ondas, que es lo que ve el grupo de nadadores, ¿sí? Y ellos dicen que desde una cresta hasta un valle hay una distancia de 5 metros, que es lo que ellos perciben. Perfecto. Significa entonces que desde este mismo, o si lo tomo desde el lado derecho a la izquierda, desde la cresta que tenemos acá a este valle hay 5 centímetros más. Y nosotros habíamos 5 metros. Y nosotros habíamos trabajado de que había varias formas de ubicar la longitud de onda. Y una de ellas era desde una cresta a otra cresta. Es decir, que yo puedo decir que esta distancia, que es lo que nosotros llamamos longitud de onda, va a tener un valor entonces de 10 metros. Perfecto. Y podemos extraer también otros datos, que ya sabemos entonces que la longitud de onda va a ser 10 metros, nos indican
la cantidad de ondas que ellos ven, porque es la cantidad de veces que ven la cresta, significa que desde este punto a este punto, donde ellos vuelven a ver una cresta, ha pasado una onda. Perfecto, entonces ellos ven eso 12,5 veces. Y me dan el tiempo que logran ver esa cantidad de repeticiones, que sería 20 segundos. Y nuestra incógnita va a ser la velocidad. Recordando rápidamente, nosotros sabemos que la velocidad la podemos calcular longitud de onda entre el periodo y también la podemos calcular la longitud de onda por la frecuencia. Entonces cualquiera de estas dos la podemos ocupar. ¿Por qué? Porque bien es cierto, puedo calcular el periodo porque tengo el número de ondas y el tiempo, pero también puedo calcular la frecuencia porque la frecuencia también se calcula el número de ondas entre el tiempo. Nosotros vamos a ocupar la ecuación de frecuencia, es decir, la velocidad es igual a la longitud por frecuencia, pero antes de hacer la sustitución de los valores yo debo calcular la frecuencia, que es el valor que no conozco, y la frecuencia nosotros sabemos que la podemos calcular dividiendo el número de ondas entre el periodo. ¿Cuánto es el número de ondas? 12,5. ¿Cuánto es el periodo? Perdón, el periodo no, el tiempo. Voy a retomar rapidito. La frecuencia se calcula dividiendo el número de ondas entre el tiempo. Y la frecuencia, cuando sustituyo, va a quedar 12,5, que es el número de onda, entre 20, que es el tiempo que tarda en hacer esa cantidad de ondas. Al hacer la división, me va a quedar que la frecuencia va a ser igual a 0,625 Hz, porque queda 1 en 3 segundos y ya anteriormente habíamos conversado que eso también puede ser expresado en Hz. Ya tengo la frecuencia, ¿sí? Teniendo la frecuencia, entonces es un dato que debo registrar para poder sustituir y poder calcular la velocidad. Y la velocidad va a ser la longitud de onda, que serían 10 metros, por la frecuencia, que fue el valor que calculamos, que es 0,25 Hz. Y eso lo multiplicamos y nos va a dar que la velocidad es igual a 6,25 metros sobre segundo, que es la unidad de velocidad.